hoy quiero hablar sobre la importancia de ser luz. A mí me gusta leer y uno de los hombres que ha impactado mi vida, yo leo muchas cosas, yo no solo leo literatura cristiana, también leo literatura, algunas cosas que, por ejemplo, me gusta leer un psiquiatra que se llama Enrique Rojas y él habla mucho sobre el perfil del ser humano hoy en día, el ser humano hedonista, sincretista, el ser humano que ahora no solo es eso, sino también es súper materialista, y el libro se llama El hombre light y nos da el perfil de la gente de la sociedad de hoy en día, una sociedad totalmente light, y al hacerla light en su manera de relacionarse, en su manera de comer, también se están volviendo muchos light en su manera de vivir el evangelio, y yo les quiero animar a que podamos ser luz. Dijo Winston Churchill, aunque suena como estornudo, ¿cierto? Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, él dijo: el problema de esta época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Se lo repito, el problema de esta época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y la idea es que tú y yo somos llamados a ser importante a uno, y se llama Jesús. Aunque eres importante, a hacerlo famoso, a llevar su evangelio. Hoy le decía a los líderes: vea, voy a ser honesto, jóvenes, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, pero al que se dispone, el Señor le usa de una manera muy poderosa. Y estamos en tiempos que requerimos llevar esa luz del Señor. Pero entrando en el tema, a mí me tocó leer un texto del cual voy a leerlo, pero voy a hacer una variación, si me permite. El texto que me tocaba leer a mí y compartir con ustedes tiene que ver con Primera de Juan 2, donde está hablando el Señor sobre aquellos que odian a su hermano no caminan en la luz. Ahora, ¿cómo entiendo yo que Jesús es la luz y que Jesús nos llamó a ser luz de la tierra? Bueno, yo no voy a entender nunca esto si no entiendo quién es Jesús. Y algo que a mí me gusta plantearle a los jóvenes es pensar. Yo no sé por qué creen que los cristianos entramos por la puerta de la iglesia, dejamos el cerebro y no pensamos, y cuando no. Nosotros debemos tener un pensamiento reflexivo, porque así podemos traer convicciones a nuestro corazón. Una de las cosas más lamentables hoy en día es que los jóvenes, muchos jóvenes en muchos lugares tienen argumentos, pero no tienen convicciones. Y un argumento es algo que alguien dijo que tú sostienes, pero una convicción es algo que a ti te sostiene. Y recuerde que la convicción es una palabra que está en la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, preguntas como estas, hay dos días importantes para ir a la pregunta para el ser humano. Es cuando nací, que se celebra, y cuando descubro para qué nací. Mi pregunta es, para los que están aquí en esta mañana: ¿para qué naciste? Para sufrir. Bueno, eso es parte de la vida, pero Dios te permitió nacer con un propósito, y no te salvó si llegó a tu vida y tuviste un encuentro con Él simplemente para que vivas aquí en piloto automático. Hay un propósito eterno, un propósito que si tú lo descubres o lo estás descubriendo, vas a ver cuánto disfrutas servir al Rey de Gloria. Ahora, esas preguntas van a girar en torno a otras dos preguntas para terminar hablándoles de algo que esta generación necesita. El apóstol Pablo, llamado también Saulo, algunos dicen que le cambió el nombre. No, el Señor no le cambió el nombre. Uno es en griego y otro es en hebreo, Saulo o Paulo. De hecho, cuando él ya era creyente, por allá el Espíritu Santo dice: sepárenme a Saulo y a Bernabé. Si le hubiera cambiado el nombre a Pablo, pero son solamente daticos que les doy, cositas que uno aprende, mañitas de la Biblia. Pero Saulo, el mismo Pablo, cuando iba camino a Damasco, él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y hace dos preguntas: ¿quién eres? Y la segunda: ¿qué quieres que haga? Ahora, si tú resuelves esas preguntas en tu vida, vas a entender el propósito de Dios. Y la pregunta es hacia Jesús, decirle: ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? La primera pregunta es para identidad. La segunda pregunta para propósito. Mi pregunta es para ti: ¿quién es Jesús? Pregúntale a la persona que está a tu lado: para ti, ¿quién es Jesús?
Don Chucho, el de la tienda. No. El Señor que trabaja en una iglesia abriendo puertas. Es que en la iglesia el Señor que abre las puertas llama a Jesús. Tenemos un Jesús propio. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque si tú no resuelves esta pregunta, querido joven, no vas a resolver la segunda. ¿Qué quieres que haga? Cuando uno entiende quién es Jesús, entonces va a entender el propósito de Él en su vida. Ahora, para hablar de un personaje que el Señor discipula, que el Señor desafía, quiero hacerle una pregunta y ustedes me van a ayudar. Me gusta interactuar. ¿Cuántos creen que hace 400 años había medios de comunicación? Levanten la mano. Hace 400 años. ¿Cuáles creen ustedes que eran los medios de comunicación? Cartas. Señales de humo. ¿Cuál? Pergaminos. La paloma mensajera. No mensajero. ¿Cuál? Banderas, sí, había música, los tambores, pum, pum, eso, cierto, era un medio de comunicación. Muy bien, había medios. ¿Y medios de transporte habían hace 400 años? Claro, ¿cuál? Caballos, barcos, dos patas, ¿cierto? Había medios de comunicación. Ahora, hace 200 años, ¿había medios de comunicación y medios de transporte? Sí, ¿cuáles? Los mismos, un poquito mejorados. Creo que ni siquiera el tren no alcanza a tener 200 años. Pero ya de 200 años para acá, ¿han cambiado los medios de comunicación? Oiga, yo tuve un aparatico llamado, que muchos de ustedes no conocieron, Viper. Eso no duró mucho, duró como un año. Porque usted mandaba un mensaje, llámeme urgente. Uno mandaba el mensaje a la persona al Viper y uno estaba con la persona al otro día y le llegaba el mensaje, llámeme urgente. Ya. Terrible, ¿cierto? No funcionó. Cuando yo era niño me hacían llevar, ya estaba desapareciendo el telegrama, pero era como el correo más rápido. Ahora los medios de comunicación son abismales. Tú le dices a un joven, yo te mando el correo, y al minuto te escribe y te dice, no ha llegado. Porque necesitamos rápido. Los medios de comunicación, Dios mío, el avión, la moto, los autos, ¿cuántos medios de comunicación hay? Hoy en día la tecnología es arrolladora. Hoy en día los medios de comunicación, el transporte es arrollador. Hoy en día tenemos todas las herramientas y como nunca es una generación que anda mal, triste, sin encontrar propósito. Porque no han desarrollado la pregunta, ¿quién es Jesús para ellos? Es más, estoy un poco aquí consternado, le decía a los líderes. Ayer mientras mi esposa iba a predicar, cuando ella iba a predicar me entró un mensaje y no se lo dije antes, llegó antes de que ella predicara. Nos escribió una señora a la iglesia, una anciana, su esposo son hermosos, ellos sirven en las puertas, bueno, sirven en todas partes. Pero solo me dejó un mensaje de audio, me dice, pastor, llorando, pastor, mi único nieto de 27 años se acabó de ahorcar. Ayer. Y he visto como muchos, sin encontrar un propósito, creen que la solución de sus vidas es acabar con ella. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, pero para esto voy a pedir que cierren sus párpados. También le dije a los líderes que yo no podía cerrar los ojos, cierro los párpados, es más fácil, ¿cierto? Cierra tus párpados. Todos, el que los deja abierto, calvacera. Y voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos han pensado en algún momento de su vida en el suicidio como solución de problema? Levanten su mano. Wow, bajen su mano. Abran sus ojos. No saben cuántas manos se levantaron y cuántas no se levantaron, pero que también lo pensaron. Amados, yo quiero hablarles algo de qué necesita esta generación entender. ¿Cuál es nuestra tarea de ser luz para los demás frente a la necesidad que hay? ¿Qué necesita un suicida? ¿Qué necesita un joven? ¿Qué necesita, cierto, una persona hoy en día? ¿Qué necesita un miembro de una iglesia? Y para esto, la exposición que voy a hacer de la palabra va a ser de un discípulo de Jesús, el cual caminó con Jesús, pero se suicidó. ¿Cómo se llamaba? Judas.
¿Cuántos han escuchado predicaciones de Judas? Pues hoy vamos a escuchar una predicación de Judas. ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, quiero que vayamos por favor rápidamente al siguiente texto. Ok, aquí está. Estamos en Mateo 27, del 3 al 5. Y ahí es donde Judas se suicida. Pero yo quiero que pongan mucha atención. Nadie se va a distraer, por favor. Mateo 27, 3 al 5. ¿Están conmigo? Dice así: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolviendo las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, dijo: he pecado, porque he entregado sangre inocente. Y eso que a nosotros nos importa, respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Señor, yo te doy gracias por esta mañana y por todo lo que ya has hecho. Yo te pido que quites todo cansancio, por favor, toda distracción, y permite que estos jóvenes, incluyéndome como adulto y los adultos que hay, entendamos la enseñanza profunda que hoy quieres dejar en nuestro corazón. Te prometemos a ti la gloria y la honra. Tan solo somos vasijas de barro, para que la excelencia de gloria sea tuya y no nuestra. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, amados. Cuando Judas, que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió, dice otra versión, arrepentimiento, pero otra versión dice remordimiento. ¿Y qué le pasó a Judas? Judas de un momento a otro quería entregar a Jesús. Él dijo, bueno, voy a tener un emprendimiento y levantarme un dinerito. Y como yo he visto a este hombre, seguramente he visto sanar enfermos, levantar muertos, caminar en el mar, hacer milagros, pues seguramente él se va a liberar y él después me perdona. No sé qué pensó Judas, pero Judas decidió entregar al Señor. Ahora, si tú me dices que Judas lo entregó porque él era el hijo de perdición, la Biblia dice que a él lo iba a entregar el hijo de perdición, pero no dice el nombre Judas. Cualquiera podía ser. Si no, el versículo sería: de tal manera amó Dios al mundo menos a Judas. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Judas tomó la decisión. Ahora, analicemos un poco la vida de Judas. ¿Cuántos saben qué significa el nombre? Ahora, antes de llegar al nombre de Judas, bueno, sí. ¿Cuántos creen o saben qué significa Judas? El nombre de Judas, ¿qué significado tiene? ¿Cuántos saben qué significa Judá? ¿Cuántos saben que son cristianos y hay que leer la Biblia? La palabra Judas viene de la misma raíz Judá, que es alabanza. O sea, el nombre Judas es hijo de alabanza. Habían otros Judas en la Biblia, pero hoy en día, por culpa de Judas Iscariote, ninguno le pondríamos a un hijo Judas, ¿o sí? ¿Cierto? ¿Qué tal uno poniéndole al hijo el nombre Judas y decirle: mi hijo, me baja unas moneditas que tengo en la mesa de noche? Uy, qué miedo que este man me traicione, ¿cierto? Se echó a perder el nombre Judas, se lo petaquearon, dicen las mamás, el nombre de Judas. Pero Judas fue un hombre que caminó con Jesús, estuvo en el instituto bíblico de Jesús llamado el Sermón del Monte. Él caminó con los otros cuando salieron de dos en dos. Él contó y vio y contó las maravillas que habían pasado. Comió con Jesús, estuvo con Jesús. Pero ¿qué no entendió Judas? Que terminó suicidándose. ¿Qué no entendió? Que terminó traicionando al Señor. Bueno, para hablarles entonces de Judas, quiero decirles que la Biblia lo describe a él de varias maneras. Hay 3 palabras que la Biblia usan para hablar de Judas, y les voy a mostrar la primera rápidamente. Está en Juan 12, 4 al 6. Solo copien el texto si lo alcanzan a poner. Juan 12, 4 al 6. La primer nombre que Judas lo describe la Biblia. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y que lo había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque ¿qué era? Dice la Biblia, ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. La primera palabra que describe a Judas, ¿cuál es? Ladrón. Denme una definición de ladrón.
amigo de lo ajeno. Ahora, miremos un momento el contexto de donde Judas sacó el nombre ladrón. Dice que una mujer llegó, y esa es la mejor adoración, ¿no? Entregar todo. Esta mujer rompió un perfume, rompió un frasco que se llama alabastro, que tiene un perfume que se llama nardo, muy costoso. Y cuando esta mujer da su mejor ofrenda de adoración al Señor en ese momento física, a veces damos ofrendas al Señor y otro la juzgará. En la iglesia siempre habrán los que deberían, pero no hacen. Y Judas era uno de esos, ¿no? Cuando rompió esta mujer ese frasco y derramó el perfume, él dijo: debió haberse vendido este perfume, ¿en cuánto? En 300 denarios. ¿Y darle ese dinero a quién? Hay mucha gente en la iglesia que se preocupa por los pobres, que los demás no les dan. Pero ellos no le dan, ¿cierto? Están preocupados que otros hagan cosas por el Señor, cosas por la iglesia, pero no le dan a los pobres. Pero en fin, no estoy aquí echando vainas o cosas, estoy simplemente poniéndolos a reflexionar. Judas dijo: debió haberse vendido esto y darse a los pobres. Ahora, un denario, muchos saben que era el precio de un día de trabajo. Por lo consiguiente, ese perfume costaba ¿cuánto? ¿Un año de qué? De trabajo. Y Judas, como era el tesorero, entonces él dijo: este dinero se va a haber vendido. Pero dice la Biblia que a él no le interesaban los pobres, porque era ladrón. La primera palabra que escribe a Judas. Un ladrón, ¿quién es? Alguien que roba, hurta. Pero tengo una definición más extensa: alguien con ambiciones desmedidas. Alguien que tiene ambiciones desmedidas termina robando. Una ambición desmedida es querer comprar un chocolate. ¿Y cuánto le robaron vueltas a los papás? Levanten la mano. Ay, parceros, digo hermanos. ¡Qué bandera! Bueno, ya estuvo bien. Retomemos acá. Un ladrón es alguien que tiene ambiciones desmedidas. Y Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero en su corazón había ambiciones desmedidas. Yo tuve una ambición desmedida. Yo una vez escribí un libro. Yo he escrito 6 libros en la mente. Todos tenemos libros. Pero sí escribí uno que se llama No más líderes, queremos padres. Yo hablo de la paternidad de Dios en la iglesia y la importancia de ser, de ser padre. Pero en ese libro que yo escribí había un deseo, y es que con este libro yo sé que lo voy a vender y voy a cuadrar un billetico, ¿cierto? Voy a ganar un dinero. Había una ambición para la gloria de Dios. Yo dije: pues yo santifiqué la ambición, voy a diezmar de lo que gane. Entonces santifiqué pero había una ambición. Saqué como unas 1000 copias, vendí 200 y me tocó regalar 800. Y con los 200 ni siquiera pagué lo que costó la impresión del libro. Pero bueno, si alguien lo quiere en digital se lo puedo regalar, es muy bonito. Pero ambiciones desmedidas tenemos todos. Y Judas, la palabra que lo describe aquí, la primera es ladrón. Vamos con la segunda, ¿van conmigo? Les voy a decir cuál es la segunda. Lucas 6:16. Lucas 6:16, va la segunda palabra. Dice: están Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. ¿Llegó a ser qué? Ahora, ¿qué es un traidor? El torcido, el que mucho fariseo, ¿todo bien? Voy a hacer la pregunta que hice también a los líderes, pero diferente. ¿Aquí a cuánto los han traicionado alguna vez en su vida? Levanten la mano. No, levanten la mano, no griten, levanten la mano. ¿Cuántos los han traicionado? Bajen su mano. Ahora, ¿cuántos han traicionado a alguien en la vida? Parece que es un común denominador. Él está escrito también como traidor. Ahora, ¿qué es un traidor? Un traidor, no les voy a preguntar porque el grupo está muy grande, pero un traidor es aquel que falta a su lealtad. Es alguien que es carente de lealtad.
Ahora, noten, voy a darles esa característica de traidor que tenía Judas. Judas, cuando el Señor dice, y eso está en Mateo 26, del 20 al 25, el Señor dice: uno que meta la mano en mi plato es el que me va a traicionar. Y dice la Biblia que uno a uno dijeron: ¿seré yo Señor? Y Judas dijo: ¿seré yo Maestro? ¿Cómo dijeron los demás? ¿Y cómo dijo Judas? Es que por un maestro no se muere, no se da la vida. Por un Señor sí. Y para él, ¿Jesús era qué? Un maestro más. Ahora, si la traición es ser carente de lealtad, ¿será que nosotros luchamos con eso? ¿Será que luchamos con eso? Se los voy a ilustrar. Cuentan que dos exmaras llegaron a una convención. ¿Cuántos conocen las maras? Las maras son esas pandillas salvadoreñas, esos manes que son calvos, barbados, se visten de negro y están tatuados todos, la cara. Si los han visto, que Bukele los encerró. Las maras son unas pandillas. Hay dos muy fuertes, que son la Salvatrucha, que si no estoy mal la misma, 18, y la 13, y ellas pelean. Las maras solo tienen dos posibilidades de salir de lo que ellos hacen de la pandilla: es muerto o el que acepta a Cristo en su corazón. Las maras nacieron en el Salvador, y eso, los salvadoreños hay mucho cristianismo, y muchos padres de esos pandilleros son cristianos. De hecho, yo vi la entrevista que le hizo Pirri a uno en la cárcel, que ahora es cristiano, y también después me mostraron a otro donde en los párpados, en un párpado, cuando él lo cierra, dice perdón, y en el otro párpado mamá, para el día que lo mate. Ellos saben eso. Pero dice que se entregaron a Jesús dos exmaras, y ellos llegaron a la convención de pastores de jóvenes a Miami, todavía con su pinta y sus tatuajes, porque no los pueden quitar. ¿O cuántos van a recibir a un man que llegue así al grupo de jóvenes todo tatuado la cara? ¿Lo recibirían ustedes? Por supuesto, por supuesto. Es más, Jesús a muchos de ustedes les dejó la cara para testimonio. Mira el de al lado. No, mentira. No hay gente fea, sino caribrusquitos, cari así, pixelados un poquito, pero un poquito. Dios no hizo feo, sino belleza rara, ¿no? Bueno, sigamos. Y escuchen, las dos exmaras allá, y le dice a uno de los pastores: pastor, ¿podemos enseñarle algo a los pastores de jóvenes que están aquí en la convención? Y un pastor los mira, va y le dice a los otros pastores, dice: hey, mira la facha de estos, y lo que nos está diciendo que van a enseñarnos algo en un minuto. Y el otro pastor de jóvenes más consciente dijo: pero son jóvenes, se convirtieron, tienen pinta de malo, pero carita de convertido, ya tienen ojitos de ponqué, ¿cierto? De un cake, déjenlos hablar. Y los dos, bueno, les vamos a dar un minuto. Y los dos felices se pararon, ya cristianos, y todavía con su pinta así. Y uno dice: pastor, allá que está, se puede poner en pie. Y hizo parar un pastor que está allá. Y al pastor que está allá: usted puede ponerse en pie. Y se puso de pie otro. Dice: quiero que vean todos esto. Y levantó su pantalón. Dice: mi pierna está casi destruida, porque recibí 5 disparos de pistola, porque a mi amigo, mi partner, mi parcero, que ahora es mi hermano, lo iban a matar antes de. Yo quiero preguntarle al pastor: ¿cuántos disparos está dispuesto a recibir por su hermano pastor? Queremos hablarles de lealtad. ¿Ese código está en la iglesia? No sé. Vea, 5 judíos. No soy judío ni árabe. La barba, vuelvo y les digo, restitución nomás. Es simplemente. Es más, sirve porque a veces hasta papitas guardo para más tarde comer y todo. Pero bueno, no, mentira, yo me la cuido. Yo me echo un pusito y todo eso. A veces sale una manita así. Y duermo arropadito. Pero bueno. Dicen que 5 judíos, y esto es real. Si 5 judíos montan una panadería en una ciudad y 2 quiebran, ¿sabe qué hacen los otros 3? Les vuelven a montar la panadería. Es triste en algunos lugares del mundo que 5 cristianos montan panadería y 2 quiebran, 3 están dando testimonio el domingo que el Señor entregó sus enemigos bajo sus pies. Es triste. Es triste porque la lealtad la requerimos. Porque cuando yo amo a mi hermano, y de eso habla el texto, el comienzo que le dije en primera de Juan,
Yo me gozo con las victorias de mi hermano. Angélica, buen trabajo. Buen trabajo. Tú ni te imaginaste que Dios te iba a viralizar. Mire, hay videos que Dios sopla porque Él quiso y punto. Y tú estabas haciendo tu tarea para el Señor y síguela haciendo con humildad. Me encanta. Con mi esposa peleábamos cuando éramos jóvenes porque yo me paraba en el bus a hablar y ella decía, no, 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 no. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Y se puede, se puede. Hay diferentes llamados y diferentes dones. Pero Dios te está usando en tu llamado y en tu don a buena hora. En un país que todavía podemos hablar de Jesús. Porque hay otros países que te van a mandar a la cárcel por hablar de Jesús. Porque estamos en el mundo de la inclusión que nos excluyen por ser cristianos. Pero necesitamos lealtad. Honrarnos unos a otros. Honrar al Señor en medio de nosotros. Gozarnos. Bendecir a mi hermano. Jesús dijo, de esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? La segunda, traidor. Y voy a terminar, ya ahí me están poniendo el tiempo. La segunda palabra es, ¿cuál creen? Tercera, perdón, ¿cuál creen que es? Se las voy a lanzar. Juan 6, 70, 71. Juan 6, versículos 70 y 71. Y Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cuál es la tercera palabra para Judas? Ahora, ¿qué es un diablo? Díganme ustedes, no me lo digan, ya sé que se imaginaron. Algunos van a decir es un man rojo con cachos y cola. No, ese es Hellboy. Ese es Hellboy, ese no. Al diablo no le interesa que lo vean así, porque él se viste como ángel de luz. Y la verdad es que diablo significa engañador, mentiroso. ¿Cuántos engañadores hay aquí? A veces somos mentirosos. Yo creo que una de las grandes mentiras de los cristianos es cuando nos preguntan ¿cómo está? Bien. ¿En serio? Yo también. Sí, en una época era bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Con el tiempo, ¿cómo estás? Pero mentiras. Yo recuerdo con mi esposa, en esa época teníamos 3 hijos en efectivo y 1 en caja. Íbamos con el coche para la iglesia, éramos pastores de jóvenes y seguimos amando a los jóvenes. Y mi esposa iba peleándome porque, bueno, yo le empecé a pelear. Es que ella se demora 1 hora peinándose. Le dije, ¿cómo yo me peino rápido y salgo? Pues es inconcebible. Íbamos a pelear, pero es que pasa algo, ¿no? Íbamos a la vuelta a la iglesia, éramos los pastores de jóvenes, pero llegaba a la iglesia, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, hermana, ¿cómo van? Bendiciones, remolineando. Y ella me miraba con una rabia y le decía, no hagas esa cara. Y ella me decía, yo no voy a ser hipócrita. Yo le decía, es no ser hipócrita, es ser prudente. Porque para lo que la mujer muchas veces es hipócrita, para uno es prudencia. Y peleaban. Y yo me casé con la hija de un militar, como ella lo escucharon. A mí me preguntan, ¿usted casó con la hija de un militar? Yo, afirmativo lo que dice el civil. Y recuerdo un día que estábamos llegando a la iglesia, íbamos con los peladitos ahí caminando. Y venimos peleando, es que tú también te enojas, pero es que también. Y el pastor, Dios lo bendiga, pastor, aleluya, qué gran día. Y me mira, ella me dice, eso, póngase la máscara. Ese sí fue gancho al hígado. ¿Cuántos nos hemos puesto máscaras? Pero bueno, estamos hablando de Judas, no de nosotros, ¿cierto? Estamos hablando de Judas. Voy a terminar la historia. Yo no sé si alguien me puede ayudar con el piano. Que me puede ayudar. ¿Sí? Para que lo corras un poquito. No, mentira, ¿para qué? ¿Vas a tocarlo? Para que piensen que voy a acabar. Vaya tocando ahí con eso. Si uno sabe en la iglesia cuando empieza el piano, uy, ya va a acabar este man. En otra época era, desen la paz. La paz sea contigo.
3 palabras. Dijo un amigo, musiquita manipuladora. No. 3 palabras, Judas. Jesús está haciendo luz con él. Está enseñándolos a hacer luz y amar a su prójimo. De hecho, Jesús en Juan 13 dice que él sabía que su hora había llegado. En Juan 13 dice que él sabía que venía del Padre. Pero también en Juan 13 él sabía quién lo iba a entregar y quién lo iba a negar. Él sabía todo. Es más, podemos ponerle un título: ellos no saben que él sabe. Él sabía todo. Sin embargo, así dice que los amó hasta el fin. Y él entró y le lavó los pies a ellos. Y hay gente que predica es que Jesús lavó los pies para manifestar su humildad. No, Jesús no tiene que demostrarle nada a nadie. Él no tiene que demostrar que él es humilde, porque él es humilde. Él no lavó los pies para mostrar humildad. Él lavó los pies con 2 propósitos. Dice: porque ejemplo les he dado, y eso deben hacer ustedes con los otros. Y lo segundo, después de lavar los pies, les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y no dijo incluyendo este traidor. No lo dijo. Ahora, ladrón, diablo, traidor, que venía con todo el ánimo de entregar al Señor. ¿Qué pasó? Porque de un momento a otro hizo el proceso del arrepentimiento sin concluirlo. ¿Cuál fue el proceso? Fue y confesó, entregado sangre inocente. Fue y restituyó, devolvió las monedas. Y aparecen los religiosos implacables que dicen: es tu problema. Él hizo todo el proceso del arrepentimiento, pero le faltó uno. Confesó, restituyó, pero corrió al madero equivocado. Él hizo su propia justicia. No era a través de su sacrificio, sino el de Jesús. Él no entendió quién era Jesús. ¿Y saben por qué? Porque toda buena historia, la última parte es el comienzo. ¿Cuántos han visto las sagas que la última película es el principio para entender? Vamos a entender qué pasó. ¿Les parece? Escuchen muy bien lo que les voy a leer. Antes de que Judas se suicide, Mateo 26, 47 al 50. Ahí vamos a entender qué pasó. Mateo 26, 47 al 50 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare a este, prenderle. ¿Prenderle así? No, prenderle. No es candela. A este prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús: salve maestro, le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Se los voy a dramatizar. Judas está con un montón de gente. Están armados con palos, están armados. Y él les dice: miren muy bien, al que yo bese, a ese van a tomar preso. ¿Listo? Esta es la clave. Yo le voy a dar un beso. Y llega Judas donde el Señor y le dice: salve Señor, salve maestro. Hasta el final le dijo maestro. Nunca fue un Señor para él. Le dice: salve maestro. Y le da su beso. Jesús lo mira y le dice: ladrón, traidor, diablo. Si le dice así, le dice: amigo. ¿Qué? Amigo. Él no entendió quién era Jesús, porque él le había dicho a sus discípulos: ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Por allá en Job, uno de los amigos de Job le dice a Job: vuélvete en amistad con Dios.
El día que tú y yo comprendamos un poco más quién es Jesús, que no solo es nuestro Creador y nuestro Redentor, sino el amigo fiel, entonces nuestra vida será transformada, porque yo querré hablar a todo el mundo de mi amigo y a mirar a los demás con el amor de mi amigo. ¿Y sabes qué necesita la gente? ¿Qué necesita un suicida? ¿Qué necesita un adulto? ¿Qué necesita un joven? Un amigo. Un amigo que en el ministerio de la reconciliación lo junte con el gran amigo, con el gran rey, con el gran Señor. Yo fui un joven solo cuando fui joven y peludo, y en mi soledad y depresión sin conocer al Señor, a los 12 años me presentaron el bazuco y me gustó. Y ya a cumplir era un amigo de Pereira, y a los 13 un amigo de Cartagena me presentó la cocaína. Empecé a consumir drogas socialmente, pero cada vez consumía más. En mi vacío y tristeza y drogas, conocí una chica y ella quedó embarazada cuando tenía 15 años y yo 16. Cuando yo cumplí 17 años, nació mi primer hijo. A los 19 nació mi segunda hija, y yo seguía en las drogas, alcohol, mentiras, lejos de Dios. Y a los 21 años nació mi tercer hijo. Cuando nació mi tercer hijo y tenía 25 días, esta chica se fue, porque yo era drogadicto, alcohólico, violento, mentiroso, promiscuo. Oiga, no aguantan nada. Obvio, bobis. Te dejaron por eso. Y me he sumergido en el dolor, me he sumergido en la incredulidad. Yo pensé que no había nacido para servir, solo para hacer sufrir a mis papás y a mi familia. Mi mamá, muy enojada, no me dejaba entrar a la casa porque yo era una escoba, barría con lo que veía en la casa. Así que si dejan algo por ahí, todavía luz, no, mentira, barría. Y me decía, no puedes entrar. Y muchas ocasiones mi mamá me decía, Juan, yo le estoy pidiendo a Dios que te lleve. Yo, pero ¿por qué dices eso, mamá? Me decía, porque te estás muriendo lentamente y nos están matando a todos. Estás siendo un egoísta. Yo tengo más hijos. Mi papá hacía otra tarea. Mi papá dejaba fuera de la casa un auto parqueado, y dentro del auto sin seguro dejaba leche, pan y una cobija. Y él decía, yo sé que mi hijo va a volver y Dios lo va a cambiar y él le va a servir a Dios. Ni yo lo creía. Pero una pareja en actitud de amistad en medio de mi peor momento de la vida, con varios intentos de suicidio, aquí yo me corté fuerte y el médico enojado me dijo, aquí. Le dije, no, porque ahí sí me muero. Porque en el fondo un suicida no quiere morirse, quiere que le amen, quiere que le escuchen. Pero lamentablemente el enemigo ha engañado a muchos. Y esas personas, y esas parejas que oró por mí tanto, me presentó al que yo pasaba por las iglesias y les decía aleluyas, garullas, los voy a amarrar con cabullas. Pasaba con un auto con licor y drogas cantando Welcome to the Jungle. Pastores que roban diezmos y se acuestan con las niñas, manipuladores, lavacerebros. No me imaginé que alguien me iba a presentar un amigo, hijos. Aquí normalmente uno tiene que llorar para que es broma, es sincero. Un amigo que
fue el único que respondió, que me hizo ver la luz, que me hizo ver que yo valía, y que con el tiempo restauró mi vida. De muchas maneras me restauró. Me restituyó trabajo. La mamá de los niños sí no quiso volver, habían pasado 2 años y estábamos muy jóvenes y ella ya tenía otra pareja. Ella decidió un día irse y nunca más quiso volver. Después se fue para España, me entregó los niños y yo quedé con 25 años de edad con mis 2 hijos mayores, el menor no. Trabajando, recogía a mis hijos en el colegio y les daba almuerzo, y por la noche me iba para la iglesia a conocer más de mi mejor amigo, el único que me escuchó, el único. Me dice: ¿usted por qué le sirve a Jesús? Si hay tantos dioses. Bueno, fue el único que respondió, y puedo decir como el ciego dijo: yo era drogo y ahora soy sano. Yo era ciego y ahora veo, porque Él me cambió. Por eso no me callaré de decirle a los jóvenes que Jesús, el Rey de Gloria, el eterno Dios, es el mejor amigo que transforma tu corazón, transforma tu vida y te hace ser luz para una generación que necesita un amigo para ir por uno más para la gloria del Señor.